Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Mariana Costa y les agradezco que estén en el canal donde tratamos temas vinculados con el diseño, la ilustración, la comunicación. Y hoy miren lo que tengo acá para mostrarles. Hoy vamos a trabajar con la representación de elefantes y quería mostrarles este maravilloso muñeco que me regaló una amiga que lo trajo de algún lugar del mundo y que es un hermoso elefantito de tela porque elegí los elefantes para tratar un tema que me parece muy, muy importante y que usamos muy comúnmente, que es la escala en la representación y en la comunicación visual. Así que bueno, acá les va este video básico sobre lo elemental de la escala. Ojalá lo disfruten conmigo. Ya les voy a contar sobre este dibujito del elefante sobre fondo amarillo que les puse allí. Y bueno, gracias por estar ahí. Vamos directo al contenido. Bueno, como les decía, he tomado algunas imágenes de elefantes para que hablemos sobre la escala en la representación. Y bueno, tomé imágenes del National Geographic que tiene maravillosas fotografías de elefantes. Los temas que vamos a ver sintéticamente acá son qué es la escala, cómo se usa y qué tipos de escalas existen, con, como siempre me gusta a mí, con ejemplos. Y bueno, gracias por estar ahí nuevamente. Suscríbanse y mándenme todos los comentarios que quieran y los likes. Muy bien, fíjense qué maravillosa foto. Bienvenido a Zimbabue se llama esa foto para iniciar este video. Esta otra foto es una foto tomada con un pequeño carrito con ruedas que según indica el mismo fotógrafo no molesta para nada al animal y hace realmente unas fotografías impresionantes de elefantes en Kenia. Y se lo muestro a este material, se los muestro porque para que veamos el tema a escala, ¿no? Una cosa es el elefante real y otra cosa es la pieza gráfica en donde aplicamos la fotografía del elefante real. Creo que ahí ya tienen un planteo de lo que es la escala. Una cosa es la realidad del animal y otra cosa es su representación. Entonces tengan en cuenta esto, que es lo que vamos a considerar para definir de una manera muy sencilla que es la escala. Entonces, la escala es la relación que existe entre las dimensiones reales de un objeto y las del dibujo, las de la imagen o las de su representación. Entonces, acá tienen una síntesis. Una cosa es el elefante real, como veíamos recién, qué maravilla estas fotos, y otra cosa es la reducción y la escala que se utiliza para mostrar ese elefante en la tapa de un libro. Bueno, ¿qué te permite la escala? En primer lugar, la escala te permite mostrar un objeto en otro tamaño por razones de espacio o por razones técnicas. Es muy posible que cuando tenés que representar algún elemento tengas que mostrarlo en un tamaño distinto al que tiene en la realidad. Así que lo primero es una cuestión técnica, una cuestión de espacio, y eso está claro que si diseñas o se ilustras, lo tenés que manejar claramente. Y también la escala, y acá esto me gusta mucho a mí y lo uso muy seguido en mi trabajo, la escala supone un recurso comunicacional que te permite expresar ciertas cosas, más bien simbólicas, que están presentes en la imagen y vamos a ver ejemplos de eso. Así que la escala tiene dos usos, uno funcional y otro más expresivo en el sentido de crear significados, ¿no? Así que vamos a ver las dos maneras en que podemos trabajar las escalas. Muy bien, un ejemplo de uso de escala es cuando yo compongo visualmente trabajando con el encuadre. Miren esta fotografía maravillosa también de elefantes que me da una idea del tamaño del animal porque trabajo con el encuadre, ¿no? Recorto la cabeza de ese animal de manera tal que es tan enorme que no entra dentro del formato, del formato horizontal. Así que bueno, la escala se trabaja muchas veces con el encuadre y con la composición visual, para darle la idea al espectador de que lo que estás viendo es tan enorme o tan pequeño en relación con su marco, con el marco que lo contiene. Y también la escala se trabaja y se muestra comparando con otros elementos de la composición, como sucede en este caso. Esta es una imagen de un elefante trasladado hacia un circo.
es muy fuerte y muy terrible esa situación, pero fíjense la relación de tamaño entre el elefante y el lugar donde es trasladado, ¿no? Me parece que eso también es una cuestión que usamos comúnmente cuando hablamos de escala. Para poder darle al espectador una idea de qué tamaño tiene una cosa, le puedo poner otra al lado y de esa forma se establece la analogía o la comparación. Ese es otro ejemplo, una fotografía de 1963, donde lo que vemos es también una cuestión de escala de representación. Un enorme elefante está escondido allí, pero automáticamente vos podés comparar con el perro. También de una compañía circense y del National Geographic. Muy bien, otra manera de usar la escala es cuando haces gráfica didáctica o diseño de información y trabajas escalarmente los iconos, ¿no? En este caso, este es un mapa de la población de elefantes y aquí lo que podemos ver es la cantidad de elefantes en relación de cada una de los tipos de elefantes que existen y bueno, qué población hay de elefantes. Esto es del año 2013. Pero fíjense el tamaño de los iconos, de los dibujos pequeñitos que te indican cuántos elefantes hay. Bueno, las escalas se escriben en forma de razón. Razón se llama la manera en que se escriben las escalas, donde el número antecedente, aquí se los puse en blanco, el antecedente, ¿no es cierto? Que es el primer número, indica el valor del dibujo y el consecuente, que es el segundo número que se indica después de los dos puntos, es el valor del objeto real. Por ejemplo, una escala 1 en 50 significa que 1 centímetro de tu dibujo o de tu representación equivale a 50 en el objeto original. De esa manera vos estás planteando de qué escala se habla. Es muy importante comprenderlo, se usa muchísimo cuando se hacen planos, cuando se hacen proyectos, pero también me parece que cuando haces diseño gráfico es muy importante tenerlo en cuenta para darle a las personas una idea de qué tamaño son los objetos. Muy bien, existe la escala de reducción, que es muy común. ¿Por qué? Porque el objeto que vos tenés tiene un tamaño físico muy grande y no entra en el formato en el que vos tenés que mostrarlo. Por lo tanto, ahí se usa una escala de reducción que, como vemos acá, se puede representar, por ejemplo, en lo que son fachadas o planos de viviendas. Eso es muy común, lo hacen mucho los arquitectos, todos los ingenieros trabajan en escalas usualmente de reducción. La escala de ampliación, que sucede lo contrario. Si yo tengo un elemento muy pequeñito que quiero representar o dibujar, lo realizo a esto con una escala de ampliación. El objeto es muy pequeño, entonces la escala se muestra al revés. Por ejemplo, 10 en 1, 2 en 1. Entonces, en ese caso, 2 en 1, le estoy indicando a las personas que el objeto real es el doble de lo que ellas están viendo en el dibujo o en la representación. Esto se puede ver en ejemplos de piezas pequeñas, en un despiece, etc. Así que la de ampliación, la de reducción y también tenemos la escala real o natural. Y esto es un recurso muy interesante que se utiliza cuando el tamaño físico del objeto coincide con el del plano o con el del dibujo o representación. Y acá les traje un ejemplo que también tiene un elefante en la tapa, que es el de un libro que se llama Un libro en tamaño real, que es de Jorge Donegger, que lo ven acá a los datos del libro. Y es un libro que además me divertía cuando veía los datos de la editora, porque la editora se llama Pequeño Editor, y sin embargo, bueno, acá tenemos un juego y una paradoja con el tema de los tamaños, ¿no? Pero bueno, este libro, que se llama Un libro en tamaño real, lo que hace es un intento de hacer una divulgación científica para niños y adultos, contestando un conjunto de preguntas divertidas que tienen que ver con la escala de los elementos que muestra, ¿no? Presenta la verdadera dimensión de los objetos en cada una de sus páginas y el formato es de 21.5 por 26.5, esa es la tapa. Veamos un poquito de su interior para comprender cómo usa la escala natural o real este libro interesante. En el inicio el libro dice que todo lo que verás en estas páginas aparece en el tamaño que tiene en la realidad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, pregunta, ¿cuántas hormigas se necesitan para comer una porción de torta?
Y lo que ves en la doble página del libro es la cantidad de hormigas reales a tamaño real que se necesitan, que son 50, ¿no? Yo pensé que eran más, pero son 50 para comerse una porción de torta. Ese es el tipo de representación que usa el libro, que trabaja especialmente con escalas reales o naturales. Otro ejemplo es, ¿y cuántos vasos de leche da una vaca al día? Y una vaca al día da 40 litros aproximadamente, entonces una sola vaca puede producir hasta 200 vasos de leche por día. Este tipo de preguntas responde este libro, que trabaja muy particularmente con las escalas. Esta doble página me divirtió mucho porque acá un caracol tarda media hora en recorrer 25 centímetros, y ahí ven que han puesto realmente a un caracol y que realmente vos ves los 25 centímetros a escala natural en el libro. Era un ejemplo para que ustedes vieran cómo se puede usar la escala natural gráficamente para expresar medidas y para mostrar la realidad. Bueno, yo tengo un dibujo que hice en el 2018 para un evento particular, y es un dibujo de un elefante, ya que estamos con elefantes. Yo lo resolví a tinta y después con virome negra, y la idea es mostrar acá un cambio escalar, porque digamos, uno cuando mira este dibujo lo que encuentra es a una personita que está tratando de empujar el elefante, que lo ven acá, y a dos personitas que están dialogando y evidentemente se dicen cosas diferentes, ¿no? Uno habla de un círculo y el otro de un cuadrado. Entonces este dibujo, que ahora lo reutilicé para este video, bueno, estuve probando en distintos tonos y de distintas maneras para representar lo que yo quería decir. Fíjense cómo acá trabajé con los colores, justamente para que se note el diálogo que están teniendo estas personas, ¿no? Y que esta otra está moviendo el elefante. ¿Ven? Yo probé con otros colores de fondos, etcétera, para lograr lo que yo quería ilustrar en esta pieza gráfica. Y luego se aplicó esa pieza gráfica a una conferencia que dio, un conversatorio que dio Gloria Edelstein sobre las problemáticas en sujetos e instituciones. Entonces yo quería mostrar con este cambio escalar la realidad de lo que son las instituciones en relación con las personas, muchas veces, que son enormes, que son pesadas como un elefante sentado, que algunas personas intentan moverlas y otras personas hablan sobre ellas y no llegan a acuerdos, digamos. Eso era lo que yo representaba en esa ilustración y quería mostrárselas, y por eso, como había usado el cambio escalar como recurso, me parecía un ejemplo para contarles qué es el cambio escalar de manera expresiva, ¿no? Para realmente mostrar ideas a través de símbolos. Y bueno, usé este elefante en función de mostrar lo que es muchas veces una institución que es muy difícil de mover, ¿no? Y siempre tienen que pensar que el cambio escalar da idea de jerarquías, qué es lo más importante, qué es lo menos importante, y nosotros cuando componemos hacemos eso, ¿no? Definimos qué es lo más importante, qué es lo menos importante dentro del enunciado. Y quería mostrarles también, hablando de elefantes, este hermoso libro ilustrado que se llama La pregunta del elefante, donde un conjunto de animales se reúnen y a cada uno le toca hacer una pregunta, y la pregunta que hace el elefante es: ¿cómo se puede saber si se quiere a alguien? ¿No? Entonces, es muy interesante, un libro muy hermoso, un libro álbum que está pensado para niños y para adultos y que tiene unas maravillosas ilustraciones de elefantes y de cambios escalares realizadas por una ilustradora belga que se llama Katje Vermeire. Yo les pongo en los detalles del video, si quieren, allí la web, para que puedan ver más ilustraciones de esta autora. Fíjense cómo ella trabaja los cambios escalares, ¿no? Acá tenemos el elefante como base y el desarrollo de los distintos animales con distintas escalas. Sin respetar la escala real, ella crea todo un clima vinculado con los cambios de tamaños. Ese es un gran recurso. Les aseguro que el cambio escalar es un gran recurso usado eternamente. No creo que vaya a cambiar el uso de ese recurso. Siempre hay gente súper creativa que vuelve a utilizarlo, súper innovadora, que le encuentra una vuelta al cambio escalar. Miren acá también otra ilustración del mismo libro,
cómo ella cambia de tamaño, ¿no? Resulta que una hormiga, entre 3 hormigas pueden levantar un sillón, etcétera. Ese juego de cambios de tamaño es muy, muy rico, genera muchos mundos, muchas ideas en las personas que lo miran, sigue siendo un guiño, sigue siendo una manera de vincularse con el otro, contándole de qué tamaño son las cosas, ¿no? Y alterando estas relaciones. Eso realmente es un recurso histórico y un recurso de la composición visual que siempre va a ser útil cuando ustedes trabajen en diseño o ilustración. Bueno, como siempre, alguna bibliografía acá sobre composición. Ya tienen un par de videos sobre composición, otro de morfología, sobre figura y fondo. Ustedes ya empiezan a tener en el canal bastante material para poder aprender a componer visualmente. Siempre les digo gracias, súper gracias por estar ahí. La verdad es que estoy muy contenta de poder continuar con este canal y gracias, gracias por suscribirse y por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chau, chau. Hasta el próximo video. Chau, chau.